Hasta aquí he hablado de un príncipe, ahora hablaré de un monstruo. Se había rehecho llamar piadoso hijo de los campamentos, padre de los ejércitos, César Óptimo y Máximo. Varios reyes que habían ido a Roma a saludarle disputaban entre sí a su mesa acerca de la nobleza de su origen. Oyólos él y exclamó en griego: «No hay más que un dueño, no hay más que un rey». Y poco faltó para que en el acto tomase la diadema, y en vez de las insignias de su autoridad, todos los signos de la realeza. Pero le dijeron que era superior a todos los príncipes y reyes de la tierra, y a partir de entonces empezó a atribuirse la majestad divina. Hizo traer de Grecia las estatuas de dioses más famosas por la excelencia del trabajo y el respeto de los pueblos, entre ellas la de Júpiter olímpico, y a la cual quitó la cabeza y la sustituyó con la suya. Hizo prolongar hasta el foro un ala de su palacio y transformar el templo de Castor y Pólux en un vestíbulo, en el que se sentaba a menudo entre los dos hermanos, ofreciéndose a las adoraciones de la multitud. Algunos le saludaron con el título de Júpiter Latirlo. Tuvo también para su divinidad templo especial, sacerdotes y las víctimas más raras. En este templo se contemplaba su estatua de oro de un gran parecido, y a la que todos los días vestían como él. Los ciudadanos más ricos se disputaban con tenacidad las funciones de este sacerdocio, objeto de toda su ambición. Las víctimas que se inmolaban a este dios eran flamencos, pavos reales, codornices, gallinas de Numidia, pintadas, paisanes y cada día una especie diferente. Por la noche, cuando la luna estaba en su pleno y en todo su esplendor, la invitaba a venir a recibir sus abrazos y a compartir su lecho. Por el día celebraba conversaciones secretas con Júpiter Capitolino, hablándole algunas veces al oído y presentándole después el suyo, y otras en alta voz, hasta con tono arrogante. En cierta ocasión se le oyó decirle en tono de amenaza: «Pruébame tu poder o teme el mío». No quería que se le creyese ni se le llamase nieto de Agripa, cuyo nacimiento le parecía demasiado bajo, y le irritaba que en discursos o versos le pusieran en el rango de los Césares. Proclamaba que su madre había nacido de un incesto de Augusto con su hija Julia, y no contento con difamar a Augusto de este modo, prohibió celebrar las mestas solemnes de las victorias de Accio y de Sicilia, como funestas y desastrosas para el pueblo romano. Llamaba a su bisabuela Livia Ulises con faldas, y en una carta al Senado se atrevió a rebajar su nacimiento, diciendo que su abuelo materno no era más que un decurión de Fondi, cuando está probado en los anales públicos que desempeñó en Roma altos cargos. Mandó a un tribuno militar para que diese muerte a su primo Tiberio y obligó a su suegro Sileno a degollarse. Pretendía que el segundo se había negado a seguirlo por mar durante una tempestad, esperando apoderarse de Roma si él perecía, y que el otro había tomado un antídoto para prevenirse de sus tentativas de envenenamiento. Silano no había querido, sin embargo, otra cosa que evitarse las molestias de la navegación y náuseas del mareo de que sufría mucho, y lo de Tiberio se redujo a usar un remedio conocido contra su pertinaz e inveterada tos. En cuanto a su tío Claudio, solo lo perdonó para hacerle juguete de sus caprichos. Tuvo comercio incestuoso y continuo con todas sus hermanas, y las hacía sentar consigo a la mesa en el mismo lecho, mientras su esposa ocupaba otro. Se dice que llevaba aún la pretexta cuando arrebató la virginidad a Drusila, y un día le sorprendió en sus brazos su abuela Antonia, en cuya casa se educaban los dos. Casáronla enseguida con el consular Lucio Casio Longino, pero Cayo se la quitó, y la trató públicamente como a su esposa legítima. En cierta enfermedad que padeció, la instituyó heredera de sus bienes y del imperio. Cuando murió ella, hizo suspender todos los negocios y durante algún tiempo fue delito capital haber reído, haberse bañado, haber comido con los parientes o con la esposa y los hijos. Como enloquecido por el dolor, se fugó una noche de Roma, atravesó sin detenerse la campaña y llegó a Siracusa, de donde volvió tan bruscamente como fue, con la barba y los cabellos desmesuradamente crecidos. A partir de entonces no juró más que por la divinidad de Drusila, hasta en las circunstancias más solemnes y hablando al pueblo y a los soldados.
no profesó a sus otras hermanas igual pasión ni les guardó las mismas consideraciones, y hasta las prostituyó a sus compañeros de disipación. Se mostró tan infame en sus matrimonios como en sus divorcios. Habiendo asistido a las bodas de Cayo Pisón y de Livia Orestila, dispuso que la llevasen en el acto a su casa. La repudió poco después y pasados 2 años la desterró, con el pretexto de que en ese tiempo había vuelto a ver a su primer marido. Otros dicen que estando sentado en el festín de boda enfrente de Pisón, le dijo: «No estreches tanto a mi esposa». Terminada la comida, se la llevó y a la mañana siguiente publicó un edicto declarando que se había casado como Rómulo y como Augusto. Había oído decir cierto día que la abuela de Lolia Paulina, esposa del consular Cayo Memio, que mandaba los ejércitos, había sido la mujer más hermosa de la época. Hizo traerla enseguida de la provincia en que mandaba su marido, obligando a éste que se la cediera. La tomó por esposa y la repudió poco después, prohibiéndole que jamás tuviese comercio con ningún hombre. Con más constancia y pasión amó a Cesonia, que no era bella ni joven, pues había tenido ya 3 hijos con otro, pero que era un monstruo de lujuria y lascivia. Frecuentemente la mostró a los soldados cabalgando a su lado, revestida con la clámide y armada con casco y escudo, y a sus amigos la enseñó desnuda. Cuando fue madre, quiso honrarla con el nombre de esposa, y el mismo día se declaró marido suyo y padre de la hija que había dado a luz. Dio a esta el nombre de Julia Drusila. La llevó a los templos de todas las diosas y la depositó en el seno de Minerva, encargándole que la criase y educase. La mejor prueba para él que era de su misma sangre la tenía en su crueldad, que era ya tan grande que rasgaba con las uñas el rostro de los niños que jugaban con ella. Tras todo esto, no podía extrañar la manera como trató a sus parientes y amigos. En primer lugar, a Ptolomeo, hijo del rey Juba y primo suyo. Era nieto de Antonia por su hija Selena. Y sobre todo a Macrón y Enia, que lo habían elevado al imperio. A pesar del parentesco y del recuerdo de los beneficios recibidos, los hizo perecer a todos con muerte sangrienta. Tampoco con los miembros del Senado mostró más respeto ni bondad. Consintió que muchos de ellos, honrados con las primeras dignidades, corriesen a pie y con la toga junto a su carro por espacio de muchas millas, y que durante sus comidas permaneciesen en pie detrás de su lecho o a sus pies con una servilleta debajo del brazo. Hizo matar a algunos secretamente y no dejaba de llamarlos a palacio, como si viviesen todavía hasta pasado algún tiempo, en que decía con odiosa mentira que se habían dado voluntariamente la muerte. Destituyó cónsules por haber olvidado dar su edicto acerca del aniversario de su nacimiento, y la república estuvo durante 3 días sin primeros magistrados. Expondré ahora los principales rasgos de su barbarie. Como costaban muy caros los animales para el mantenimiento de las fieras destinadas a los espectáculos, las alimentaba con la carne de los criminales, echándoselos vivos para que los devorasen. Cierto día en que visitaba las prisiones, ordenó, permaneciendo en el rastrillo y sin consultar siquiera el registro en que constaba cada pena, que en presencia suya echasen indistintamente a todos los prisioneros a las fieras. A un ciudadano que había hecho voto de combatir en la arena por la salud del emperador, le obligó a que cumpliese su promesa. Asistió al combate y no le dejó ir sino vencedor, y esto después de reiteradas súplicas. A otro, que había jurado morir por él si era necesario, le aceptó el voto, y viéndole vacilar, le hizo coronar como víctima, con verbena y cintas. Lo entregó después a un grupo de niños que habían recibido la orden de perseguirlo por las calles, recordándole su voto, hasta precipitarle desde la roca Tarpeya. Condenó a las minas, a los trabajos de los caminos y a las fieras a gran número de ciudadanos distinguidos, después de haberlos señalado con el estigma. Encerrábalos también en jaulas, en las cuales tenían que mantenerse en postura de cuadrúpedo, o bien los mandaba a cerrar por la mitad del cuerpo. No siempre disponía esto por causas graves, a unos porque no habían quedado contentos en un espectáculo, a otros porque nunca habían jurado por su numen. Obligaba a los padres a que presenciasen el suplicio de sus hijos, y habiéndose uno excusado por enfermo, mandóle en litera. A otro le llevaron, después de tan espantoso espectáculo, a la mesa del emperador, que le excitó por toda clase de medios a reír y regocijarse.
Hizo azotar en su presencia con cadenas y durante muchos días seguidos al que tenía el cuidado de los juegos y cacerías del circo, y no mandó matarle hasta que no pudo sufrir el olor de su cerebro en putrefacción. El autor de una poesía fue quemado de orden suya en el anfiteatro por un verso equívoco. A un caballero romano, al que habían echado a las fieras y que gritó que era inocente, le hizo sacar, le cortó la lengua y volvió a enviarle al suplicio. Preguntó cierto día a un ciudadano llamado después de un largo destierro qué acostumbraba a hacer en él, y le contestó por adularle: diariamente pedía a los dioses que pereciese Tiberio y reinaras tú, y los dioses me han escuchado. Persuadido entonces que aquellos desterrados pedían a los dioses su muerte, mandó soldados a las islas en que estaban detenidos para que los matasen a todos. Queriendo que el pueblo despedazase a un senador, apostó hombres que le llamasen enemigo público en el momento en que entrase en el Senado, los cuales debían herirle al mismo tiempo con los estilos y entregarlo al populacho para que le hiciese pedazos. No quedó complacido hasta que vio sus miembros y sus entrañas arrastradas por las calles y depositadas a sus pies. Hacía herir siempre a las víctimas a golpes leves y repetidos, y jamás dejaba de recomendar a los verdugos, que le conocían bien, que hiriesen de modo que se sintieran morir. Habiendo mandado al suplicio un hombre por otro, a causa de un error de nombre, dijo: «Este lo ha merecido también». Incesantemente tenía en la boca estas palabras de una tragedia: «Que me odien con tal de que me teman». Hablaba continuamente mal del orden ecuestre, a causa de su pasión por los juegos y espectáculos. Enfurecido, viendo a la multitud favorecer en el circo a un partido al que él era contrario, exclamó: «Lástima que no tenga el pueblo romano una sola cabeza». Se le oyó lamentar en más de una ocasión de que no hubiese ocurrido en su reinado ninguna calamidad pública, mientras que el de Augusto se distinguía por la derrota de Varo y el de Tiberio por la caída del anfiteatro de Fidena. Al suyo, decía, le amenazaba el olvido por demasiado feliz, y deseaba a menudo sangrientas derrotas, hambres, pestes, vastos incendios y terremotos.